en esta tarde. Pues hablar de este tema se torna muy complicado. Le digo muy complicado porque sabemos que como parte del pueblo indígena tenemos derecho para poder tener una educación superior. Pero lo que ha pasado a través de los años, de igual forma como no se ha dado esa oportunidad, entonces nos hemos acomodado para las universidades occidentales, a falta de poder, a falta de apoyo, a falta de todo. Quiero centrarme un poco más sobre Livingston y Izabal. Ustedes saben, no tenemos acceso para vía terrestre, solamente para marítima, y eso se torna bastante complicado para poder pagar los pasajes y estudiar en Puerto Barrios y Izabal. Pero muchos ahora profesionales lo hemos hecho. Hemos tenido que trasladarnos desde Livingston para poder estudiar acá en la ciudad. Algunos lo han hecho en Zacapa y otros en Puerto Barrios y Izabal. Las universidades más comunes para nosotros han sido Universidad Rural, Mariano Gálvez, asimismo Universidad de San Carlos. Pero nos hemos tenido que adherir al tipo de educación superior que ellos nos brindan, sin pertinencia cultural de cada uno de los pueblos, Maya, Garífuna y Xinca. Algunos hermanos pues han hecho el esfuerzo, ya escuchando acá, de las universidades propias que se tienen, pero como nosotros, siendo parte del pueblo garífuna, en Izabal no tenemos una universidad con pertinencia cultural, y eso nos viene afectando. Su servidor viene trabajando con un pequeño equipo, una academia para aprendizaje del idioma garífuna, y en ello pues incluimos danzas, algunas pequeñas cápsulas, incluimos danzas, incluimos lectoescritura para el aprendizaje del idioma garífuna, también parte de la cosmovisión. Pero nos hemos encontrado con esto, que hay estudiantes de igual forma de otros pueblos. Tenemos 4 estudiantes que son parte del pueblo maya quechín, y eso nos honra, y eso nos hace saber y nos lleva a pensar que en un futuro, cuando tengamos la universidad propia que tenemos que luchar, tendríamos que hacer lo mismo que dijo el señor Eber Benito, me gustó la exposición, sumada a la que dijo el señor como alumnos hoy, algún día formar parte de esta universidad que sea directamente de Izabal, que sea directamente de Izabal, que sea directamente de Guatemala, para que tenga la pertinencia cultural. Como pueblo tenemos derecho, como garífunas tenemos derecho, como xincas tenemos derecho, como mayas, de igual forma. Así que no quiero extenderme más, pero hago el llamado a cada uno de nosotros a seguir la lucha. Tenemos que pensar en los que vienen. Muchas veces parte de nosotros podemos decir, pues estamos cansados de tanta lucha. ¿Quién no se cansa de luchar? Pero debemos de hacerlo en nombre de aquellos que vienen, porque tienen derecho para poder estudiar en una educación superior con pertinencia cultural de cada uno de los pueblos maya, garífuna y xinca. Muchísimas gracias.